El oído es un órgano sensorial compuesto por tres cámaras. Funciona como un sistema auditivo para la percepción del sonido y como un sistema vestibular para el mantenimiento del equilibrio. Y podemos ver a las tres partes que componen al oído. Color rosado está el oído externo. De color verde podemos ver que aquí está en esta cavidad el oído medio. Y de color azul podemos ver que aquí está el oído interno. Vamos a empezar hablando del oído externo. En primer lugar tenemos el pabellón auricular u oreja, que tiene una estructura interna de cartílago hialino y está cubierta por una piel delgada con folículos pilosos, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Su función es que permite la localización y amplificación del sonido. Entonces, esa sería la primera parte del oído externo. Luego nos adentramos a través de este orificio hacia el conducto auditivo externo, el cual es un espacio tubular lleno de aire que termina en la membrana timpánica o tímpano. Como podemos ver aquí, el límite del oído externo es la membrana timpánica. Su pared se continúa externamente con el pabellón auricular. Su tercera parte lateral tiene una pared cartilaginosa continua con el cartílago elástico de la oreja y sus dos terceras partes mediales están dentro del hueso temporal. Como podemos ver aquí, la parte más lateral tiene una estructura de cartílago hialino y la parte más medial está dentro del hueso temporal. Ambas partes del conducto están revestidas por piel. La piel de la porción lateral o externa del conducto contiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas. Carece de glándulas sudoríparas ecrinas. Las glándulas ceruminosas son tubulares enrolladas y su secreción se mezcla con la de las glándulas sebáceas y con células descamadas para formar el cerumen o cera del oído. Este sirve para lubricar la piel y recubrir los pelos del conducto para impedir la entrada de partículas extrañas dentro del oído. También provee protección antimicrobiana contra bacterias, hongos e insectos. El oído medio se ubica en un espacio lleno de aire llamado cavidad timpánica dentro del hueso temporal que podemos ver en este dibujo. Es atravesado por los tres huesecillos del oído, que están conectados por medio de dos articulaciones móviles. Aquí podemos ver a los huesecillos del oído. También contiene la trompa auditiva o trompa de Eustaquio, que se puede ver acá, que desemboca en la nasofaringe, además de los músculos que mueven a los huesecillos. Los límites de esta cavidad son el anterior, una capa ósea delgada que la separa de la arteria carótida interna, el posterior, hueso esponjoso de la apófisis mastoidea, el lateral es la membrana timpánica, el medial es la pared ósea del oído interno, el piso y el techo están compuestos por una capa ósea delgada que los separa de la vena yugular interna, inferiormente, que la podemos ver aquí, y superiormente de la fosa craneal media. Su función principal es convertir las ondas sonoras que llegan desde el conducto auditivo externo en vibraciones mecánicas que se transmiten al oído interno. Hay dos orificios en su pared medial, la ventana oval o vestibular y la ventana redonda o coclear. Aquí tenemos al tímpano o membrana timpánica que separa el conducto auditivo externo del oído medio. El martillo es el único huesecillo que está adherido al tímpano, como podemos ver aquí, y se le describen tres capas. La más externa es piel del conducto auditivo externo. Tiene un centro de tejido conjuntivo y la más interna sería la membrana mucosa del oído medio. Se describe una porción tensa que se observa acá, que es la parte mayor e inferior, y una porción flácida, que es la parte menor y superior. Y podemos ver un dibujo esquemático de, esto sería el oído externo, este es el tímpano que separa el oído externo del oído medio. En el oído medio tenemos la trompa de Eustaquio que comunica con la nasofaringe, y arriba tenemos a la cadena de huesecillos. La cadena de huesecillos se articulan entre sí, y aquí vemos que uno de esos huesecillos que vamos a describir se articula con la ventana oval, que este ya sería el oído interno. Entonces, el de la ventana oval pasamos por una serie de conductos y luego tenemos a la ventana redonda. Los huesecillos del oído son tres. Ellos conectan la membrana timpánica con la ventana oval, como podemos ver acá. Tenemos al martillo, el cual está adherido a la membrana timpánica y se articula con el yunque. El yunque es el más grande y vincula el martillo con el estribo. Y el estribo, cuya base encaja en la ventana oval, es el hueso más pequeño de todo el cuerpo. Ahí también tenemos músculos. El músculo tensor del tímpano está en un conducto óseo por arriba de la trompa auditiva y su tendón se inserta en el martillo. Su contracción aumenta la tensión de la membrana timpánica. Y tenemos el músculo estapedio, que se inserta en el estribo. Su contracción amortigua el movimiento del estribo a la altura de la ventana oval y es el músculo esquelético más pequeño del cuerpo.
Los músculos de los huesecillos participan en el reflejo de atenuación. Su contracción hace más rígida la cadena de huesecillos, reduce la transmisión de las vibraciones hacia el oído interno y todo esto sirve para servir de protección contra sonidos intensos. Es decir, si hay un sonido muy fuerte, estos músculos se van a contraer y van a producir estos efectos. La trompa auditiva o trompa de Eustaquio comunica al oído medio con la nasofaringe. Está revestida por un epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado con células caliciformes y permite la entrada de aire en el oído medio para igualar la presión del oído medio con la presión atmosférica. Y aquí vamos a tener también unas celdas aéreas mastoideas que se extienden desde el oído medio hacia el interior del hueso temporal y tienen un epitelio que es continuo con el de la cavidad timpánica y se apoya sobre el periósteo. Ahora vamos con el oído interno, que es este que podemos observar acá, y aquí en la imagen sería que está de este lado. Está compuesto por dos compartimentos laberínticos, uno dentro del otro, así que son el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Entonces el laberinto membranoso está dentro del laberinto óseo. El laberinto óseo es un sistema de cavidades y conductos interconectados que están en la porción petrosa del hueso temporal. El laberinto membranoso está dentro del laberinto óseo y está compuesto por sacos y túbulos que forman un espacio continuo limitado por una pared de epitelio y tejido conjuntivo. Aquí podemos ver imágenes del laberinto óseo que tiene esta forma y se le describen varias partes que vamos a ir describiendo. La parte que está así enrollada es la cóclea. Aquí tenemos a la ventana oval o vestibular y a la ventana coclear o redonda. Tenemos esta parte que se llama vestíbulo, tenemos estas dilataciones que son las ampollas óseas y aquí tenemos a los conductos semicirculares. Si abrimos eso, podemos observar su interior, que dentro de la cóclea, en su extremo, tenemos una sección que se llama helicotrema. También tenemos la rampa vestibular, la rampa timpánica, que la vamos a describir con más detalle ahora. Y aquí podemos observar también la ventana coclear o redonda, la abertura interna del acueducto vestibular. Podemos observar aquí los recesos elípticos, coclear y esférico. Y bueno, todo esto lo vamos a ir describiendo. Y aquí podemos observar al laberinto membranoso que está en el interior de este laberinto óseo. Aquí también podemos ver que tiene varias partes. Está aquí el conducto coclear, tenemos esta dilatación que se llama sáculo y esta que se llama utrículo. Tenemos estas ampollas y también tenemos a los conductos semicirculares. En el oído interno hay tres espacios llenos de líquido. Tenemos a los espacios endolinfáticos que están dentro del laberinto membranoso. En este dibujo podemos ver de color más claro lo que sería el laberinto óseo y de color rosado vemos que adentro de ese laberinto óseo está el laberinto membranoso. Dentro del laberinto membranoso tenemos a los espacios endolinfáticos que contienen endolinfa, la cual tiene una composición semejante a la del líquido intracelular. Los espacios perilinfáticos se encuentran entre la pared del laberinto óseo y la pared del laberinto membranoso. La perilinfa tiene una composición similar a la del líquido extracelular. Y el espacio cortilinfático está dentro de los túneles del órgano de Corti de la cóclea que vamos a describir ahora. Y este tiene cortilinfa cuya composición es semejante a la del líquido extracelular. Entonces, el laberinto óseo consiste en tres espacios comunicados que están dentro del hueso temporal. En primer lugar, tenemos al vestíbulo, que es esta parte de acá. Es una pequeña cavidad ovalada en el centro del laberinto óseo. El utrículo y el sáculo del laberinto membranoso están en los recesos elíptico y esférico, respectivamente. Aquí podemos ver al receso esférico para el sáculo y el receso elíptico para el utrículo. Los conductos semicirculares se extienden hacia atrás desde el vestíbulo. La cóclea se extiende hacia adelante. La ventana oval, en la que se inserta la base del estribo, está en la pared lateral del vestíbulo. Los conductos semicirculares son tres, como podemos ver aquí. Son espacios tubulares dentro del hueso temporal, que están dispuestos perpendicularmente uno con respecto del otro. Tres conductos semicirculares se extienden desde la pared del vestíbulo y regresan a él, que aquí podemos ver que son los conductos anterior, posterior y lateral. Ocupan tres planos del espacio, es decir, sagital, frontal y horizontal. El extremo de cada conducto más cercano al vestíbulo se expande para formar la ampolla. Entonces, en cada conducto vamos a tener una ampolla. Los tres conductos desembocan en el vestíbulo a través de cinco orificios. Los conductos semicirculares anterior y posterior se unen en un extremo y forman la rama ósea común. Entonces, aquí tenemos al anterior y al posterior. El anterior y el posterior se unen en esa rama ósea común.
La cóclea es una hélice de forma cónica que está en comunicación con el vestíbulo. Su luz está en continuidad con la del vestíbulo. Entre su base y su vértice describe alrededor de 2 vueltas y 3 cuartos en torno al cono central de hueso esponjoso conocido como modiolo, dentro del cual está el ganglio espiral o ganglio de Corti, el cual es un ganglio sensitivo. La ventana redonda está en su superficie interior cerca de la base y está cubierto por la membrana timpánica secundaria. Podemos ver un dibujo, o sea, la cóclea, si lo vemos así, se ve así como en espiral. Si realizamos un corte de la mitad de eso, vamos a observar esta imagen, que tenemos esa espiral que gira alrededor de ese hueso esponjoso que sería el modiolo. Y aquí lo podemos ver en otro dibujo, esa espiral, y la parte más de arriba sería el helicotrema. Entonces, en cuanto al laberinto membranoso, este está en el interior del laberinto óseo. Consiste en una serie de sacos y conductos interconectados que contienen endolinfa. Está suspendido dentro del laberinto óseo y el espacio restante está ocupado por perilinfa. Entonces, dentro de este laberinto membranoso tenemos endolinfa y por fuera de él tenemos perilinfa. Se divide en el laberinto coclear y el laberinto vestibular. De este lado tenemos el coclear, de este lado tenemos el vestibular. El vestibular tiene 3 conductos semicirculares que se continúan con el utrículo. El utrículo y el sáculo, que se hallan insertos en las cavidades del vestíbulo, se comunican a través del conducto utrículo sacular membranoso. Entonces tenemos los conductos de este lado, tenemos al utrículo acá, tenemos al sáculo, ellos dos se comunican por medio de este conducto y el sáculo se continúa con el órgano de corte. El laberinto coclear contiene al conducto coclear, el cual se halla dentro de la cóclea y es continuo con el sáculo. Y en este laberinto membranoso vamos a tener unas células que son estas, las células ciliadas. Son los mecanorreceptores epiteliales de los laberintos vestibular y coclear. En su superficie apical hay un haz ciliar formado por hileras de estereocilios. Las hileras aumentan su altura en una dirección. Cada una posee un solo cilio verdadero llamado quinocilio, situado detrás de la hilera de estereocilios más larga. O sea, aquí podemos ver que tiene así esta forma así como ascendente, como una escalera. Y aquí tenemos ese haz de estereocilios que van en forma ascendente. En un extremo tenemos al quinocilio. Estas células funcionan a través de la desviación o inclinación de sus estereocilios rígidos. La célula se despolariza si los estereocilios se desvían hacia el quinocilio. Entonces estas células podemos ver que en su porción basal están en contacto con nervios. Y lo que ocurre aquí es que ellas van a estar en contacto con la luz de estos conductos que contiene líquido. Entonces, si ese líquido se mueve hacia uno u otro lado, eso va a provocar el movimiento de los estereocilios. Si los estereocilios se mueven hacia el lado del quinocilio, es decir, si hay líquido que se mueve, por lo menos en este caso, por ejemplo, de derecha a izquierda, tenemos un líquido que se mueve en esa dirección, los estereocilios se van a mover en esa misma dirección del líquido. Y si se dirigen hacia los quinocilios, esto produce la despolarización de la célula y esto hace que se genere un impulso nervioso. Y este es el mecanismo por medio del cual podemos percibir el sentido de la audición y también nos permite mantener el equilibrio como vamos a observar más adelante. Hay 2 tipos de células ciliadas en el laberinto vestibular y ambas están asociadas con terminaciones nerviosas aferentes y eferentes. Tenemos a las células ciliadas tipo 1, las cuales tienen forma de pera con una base redondeada y un cuello rígido. Están rodeadas por un cáliz de nervios aferentes y algunas fibras nerviosas eferentes. Y aquí tenemos a las células ciliadas tipo 2, las cuales son cilíndricas, poseen terminaciones nerviosas o botones aferentes y eferentes en su base. Entonces la diferencia es la forma y podemos ver cómo aquí solamente está en la base de los nervios y aquí tenemos ese cáliz que forma el nervio alrededor de la célula. Ahora vamos a empezar hablando de cada una de estas receptores sensoriales que tenemos en el laberinto membranoso, que básicamente tenemos 3. Vamos a empezar hablando de los que se encuentran aquí en la ampolla de los conductos semicirculares, que sería la cresta ampular, que tenemos una en cada ampolla. Las crestas ampulares, aquí cada ampolla del conducto semicircular contiene una cresta ampular, que es un receptor sensorial de los movimientos angulares de la cabeza. La cresta ampular es una rugosidad epitelial que está compuesta por células ciliadas de cada cresta. La cúpula es una masa gelatinosa de proteínas y polisacáridos adherida a las células ciliadas de cada cresta y se extiende hacia la luz y está rodeada por la endolinfa. Entonces aquí podemos ver que en este conducto, en esta ampolla,
Tenemos endolinfa. Aquí tenemos a esta cresta que si hacemos zoom podemos ver que tiene a las células ciliadas que están conectadas a estas terminaciones nerviosas. Por encima de las células ciliadas tenemos a la cúpula. Entonces, si tenemos una persona con la cabeza estacionaria, podemos ver que la cúpula está sin moverse y eso no genera ningún tipo de despolarización de las fibras nerviosas. Pero si la persona gira, realiza movimientos rotacionales de la cabeza, que es lo que perciben estas crestas ampulares, entonces podemos ver cómo eso mueve a la endolinfa, lo cual provoca el movimiento de la cúpula y ese movimiento va a arrastrar a un lado u otro lado a esos estereocilios y estos puede que se acerquen al quinocilio o que se alejen del quinocilio. Y este movimiento es lo que va a generar la despolarización de estas fibras nerviosas y de esta forma vamos a percibir que la cabeza está rotando. Ahora vamos a hablar de las máculas, del sáculo y el utrículo. Entonces ya hablamos de las crestas en la ampolla. Ahora vamos a hablar de lo que está en el utrículo y en el sáculo, que son las máculas. Estos son sensores de la gravedad y de la aceleración lineal. Son engrosamientos inervados del epitelio sensorial que está en contacto con la endolinfa de estas estructuras vestibulares. Son estas imágenes, esta es la estructura que podemos ver en esta región. Cada mácula está compuesta por células ciliadas tipo 1 y 2, células de sostén y terminaciones nerviosas asociadas a las células ciliadas. Las máculas del utrículo y el sáculo están orientadas perpendicularmente una con respecto a la otra. Las células ciliadas están polarizadas con respecto a la estriola, que es un plano imaginario que describe una curva a través del centro de cada mácula. A cada lado de la estriola, los quinocilios de las células ciliadas se orientan en direcciones opuestas. Miran hacia la estriola del utrículo y le dan la espalda a la estriola del sáculo. Entonces aquí podemos ver a la mácula del utrículo que tiene esta estructura y ese límite imaginario es este de acá, que sería la estriola. Entonces en un lado, esas células se orientan, o sea, se orientan hacia un lado y del otro lado de la estriola se orientan hacia otro lado. Y aquí podemos observar, bueno, las partes de esta mácula. El material gelatinoso de polisacárido que cubre las máculas se denomina membrana otolítica, cuya superficie externa contiene cuerpos cristalinos compuestos por carbonato de calcio y proteínas, denominados otolitos u otoconia, los cuales son más pesados que la endolinfa. Entonces aquí podemos ver a esa membrana otolítica y aquí podemos ver esta estructura que ya describí. La membrana otolítica se mueve sobre la mácula de una manera análoga al movimiento de la cúpula sobre la cresta. El movimiento de la membrana otolítica provoca que los estereocilios se desplacen hacia el quinocilio, lo cual despolariza las células ciliadas y genera un potencial de acción. El movimiento de los estereocilios en dirección opuesta al quinocilio causa la hiperpolarización de las células ciliadas e inhibe la generación del potencial de acción. Entonces aquí si una persona tiene la cabeza sin moverla, esa membrana otolítica no se va a mover y no va a pasar nada. Pero si la persona inclina la cabeza hacia un lado o hacia otro lado, esto va a provocar el movimiento de esa membrana otolítica y ese movimiento va a mover a esos estereocilios hacia el quinocilio o alejarlos de él y eso puede o no provocar una despolarización que nos va a permitir percibir este tipo de movimiento. Entonces ya hablamos de las ampollas, de la cresta ampular, de la mácula del utrículo y el sáculo. Ahora vamos a hablar de esta parte que sería el órgano de Corti. El órgano de Corti es el sensor de las vibraciones sonoras, es decir, este es el que nos permite percibir el sonido. El conducto coclear se divide en tres compartimentos paralelos o rampas, que son la rampa vestibular, la rampa intermedia y la rampa timpánica. La rampa vestibular y la timpánica están por encima y por debajo respectivamente de la rampa intermedia. La rampa intermedia es un espacio que contiene endolinfa que está en continuidad con la luz del sáculo y contiene el órgano espiral de Corti sobre su pared inferior. Entonces, el sáculo es continuo con esa rampa intermedia. Y en esa parte inferior de la rampa intermedia tenemos esto que es el órgano espiral de Corti. La rampa vestibular y la rampa timpánica son espacios que contienen endolinfa, que se comunican entre sí en el vértice de la cóclea a través de un conducto llamado helicotrem. La rampa vestibular comienza en la ventana oval y la rampa timpánica termina en la ventana redonda. Aquí podemos ver un dibujo esquemático de eso. Este sería el oído medio. Ahí tenemos a los huesecillos. El estribo se comunica con la ventana oval. Y si nos adentramos ahí, tenemos a la rampa vestibular. La rampa vestibular está separada de la rampa media por la membrana de Reissner, que sería esta que vemos acá, la membrana vestibular o membrana de Reissner.
Luego, si seguimos por este conducto, llegamos al helicotrema y luego, si seguimos por ese conducto, llegamos a la rampa timpánica, que se separa de la rampa media por medio de la membrana basilar. Y luego, si seguimos, salimos por la ventana redonda. Como vemos acá, en esta rampa vestibular y timpánica tenemos perilinfa y en la rampa media tenemos endolinfa. La rampa intermedia es un espacio triangular cuyo ángulo más agudo se encuentra adherido a una extensión ósea del modíolo, que se llama lámina espiral ósea, que podemos ver acá. Su pared superior es la membrana vestibular o membrana de Reisner y la separa de la rampa vestibular. Su pared lateral o externa está delimitada por un epitelio singular que se llama estría vascular, cuya función es producir y mantener a la endolinfa. La estría vascular encierra una red capilar y tiene tres tipos de células: marginales, intermedias y basales. Su pared inferior o piso está formada por la membrana basilar. El órgano espiral de Corti se localiza sobre la membrana basilar y está cubierto por la membrana tectoria. El órgano espiral de Corti es este que vemos acá. Es una capa epitelial compleja ubicada en el piso de la rampa intermedia. Está formado por células ciliadas internas y externas, células falángicas internas y externas y células de los pilares. El líquido extracelular de este espacio se llama cortilinfa. La membrana tectoria, que es este que vemos acá, se extiende sobre las células del órgano espiral de Corti desde el limbo espiral. Está adherida medialmente, acá esto sería lo medial, al modíolo. Su borde libre lateral se proyecta sobre el órgano de Corti y establece contacto con él por medio de los estereocilios de las células ciliadas. Está formada por haces de colágeno incluidos en una sustancia fundamental. Entonces aquí tenemos la membrana tectoria sobre todas estas células de este órgano. Entonces, ¿cómo todo esto hace que percibamos el sonido? Las ondas sonoras que golpean la membrana timpánica se traducen en vibraciones mecánicas simples que son transmitidas por los huesecillos del oído hacia la cóclea. Entonces, aquí teníamos las vibraciones de la membrana timpánica, producen vibraciones de los huesecillos y esos huesecillos transmiten esas vibraciones hacia la cóclea. Los movimientos del estribo en la ventana oval del vestíbulo producen vibraciones que se propagan hacia la perilinfa de la rampa vestibular, que es esta que vemos acá. Las vibraciones son transmitidas por medio de la membrana vestibular hacia la rampa intermedia o conducto coclear que contiene endolinfa y se propagan también hacia la perilinfa de la rampa timpánica. Entonces esos movimientos, esas ondas sonoras van a generar movimiento de esta perilinfa y también de la endolinfa a través de estas membranas. En la membrana basilar se genera una onda que se propaga. La codificación de la información auditiva en impulsos nerviosos depende del patrón de vibración de la membrana basilar. Aquí podemos ver cómo ese mismo dibujo, pero un poco más realista, podemos ver aquí la ventana oval, ese movimiento de esas ondas sonoras generan la vibración de estas membranas. Entonces, las células ciliadas están adheridas a la membrana basilar, la cual vibra durante la recepción del sonido a través de las células falángicas. Los estereocilios están unidos a la membrana tectoria que también vibra. Se produce un efecto de cizallamiento entre la membrana basilar y la membrana tectorial cuando las vibraciones sonoras impactan en el oído interno. Se desvían los estereocilios y se distorsiona la porción apical de las células ciliadas, lo cual genera potenciales de acción que son transmitidos al encéfalo a través del nervio coclear. Entonces aquí podemos ver la inervación de del oído interno, que está dada por el nervio vestíbulo coclear. El nervio vestibular está asociado con el equilibrio y transmite impulsos desde los receptores sensoriales del laberinto vestibular. Y el nervio coclear está asociado con la audición y transmite impulsos desde los receptores sensoriales del órgano espiral de Corti. En cuanto a la irrigación del laberinto membranoso, la irrigación del oído externo, oído medio y laberinto óseo del oído interno deriva de los vasos asociados con las arterias carótidas externas. El laberinto membranoso del oído interno está irrigado por la arteria laberíntica, que es una rama común de la arteria cerebelosa inferior y anterior o de la arteria basilar. El drenaje venoso del laberinto coclear se realiza por medio de las venas modulares espirales anterior y posterior, que forman a la vena modular común. El drenaje venoso del laberinto vestibular se hace a través de las venas vestibulares. Entonces aquí podemos ver una lámina del oído en donde podemos ver aquí a la cóclea y vemos cómo si la cortamos se pueden ver todas estas partes de la espiral. Esta parte de aquí más arriba sería el helicotrema. Tenemos el músculo estapedio aquí, que es el más pequeño de todo el cuerpo. Aquí también está el nervio facial. Aquí tenemos el nervio coclear, el sáculo, el vestíbulo, el utrículo, la ampolla del conducto semicircular anterior. Si hacemos zoom aquí en el vestíbulo, podemos ver aquí el epitelio sensorial, podemos ver la otoconia, la membrana otolítica,
las células ciliadas, células de sostén y el tejido conjuntivo y fibras nerviosas que están asociados. Y aquí si hacemos zoom en la ampolla, podemos ver aquí a la cúpula y a ese epitelio sensorial que tiene las células ciliadas. Y también hay células de sostén y fibras nerviosas y tejido conjuntivo. Aquí podemos ver a la cóclea, que tenía aquí la rampa vestibular, la rampa timpánica, y esta sería la rampa intermedia. Y aquí tenemos al órgano espiral de corte. Hacemos zoom ahí, podemos ver que en la pared lateral está la estría vascular que produce a este líquido. Y aquí podemos ver las distintas partes de este órgano de corte. Entonces aquí, por ejemplo, está la membrana tectoria. Y bueno, aquí tenemos los túneles externo e interno, el nervio coclear y la membrana vestibular.